Nos en Twitter, @ecomedios 1220. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino que acaba de publicar un nuevo libro de cuentos, El Moscovita Desesperado. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Al contar en la literatura idillista del pueblo judío, Ashkenazi, de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, se caracterizó por el relato de usos y costumbres de las comunidades que probaron el vasto territorio de la Europa oriental. Costumbres que fueron reflejadas en una literatura fértil y en un cancionero chispeante y dinámico. La ironía, la queja por los avatares de la suerte, el cruce casamentero de sus miembros, las relaciones interfamiliares y religiosas dieron fértiles argumentos a los escritores, letristas y músicos que supieron arropar ese hacer, hoy casi idílico, que se ha perdido en los entresejos de la historia. Pero conquistas judíos con esa chispa genuina de lo insólito, de lo irónico y de lo metafórico, por suerte aún nos siguen alumbrando para recrear el mundo que nos toca habitar, con sus contradicciones y sus particularidades. Hoy, en esta noche de letras y corcheas, nos visita un escritor lleno de vivencias y virtudes literarias con el cual poder discurrir sobre la trama virtuosa del cuento como relato válido de nuestro tiempo. Buenas noches, Abraza Rosenberg. Buenas noches. Contar contigo en este programa. Para mí también estar con ustedes. Ya no es la primera vez. No es la primera y espero que no sea nunca la última. No, la última no. Yo creo, por lo menos creo en la persistencia del ser, que me esperan todavía algún libro para escribir. Espero. ¿Sí? ¿De qué? Te quería hacer una pregunta, disculpa, hijo. Sí. Que no tiene que ver con la literatura. Yo tampoco tengo que ver con la literatura. Escribí libros, no sé si soy un literato. Soy alguien que escribió libros. Así es. Si te tendría que invitar a casa, sí, y me aceptaras la invitación, sí, y mi mujer, una Ibis mame, tiene sí, que cocinar, sí. ¿cómo crees
que te hagamos el voice para que a vos te guste. Como lo hacía mi mamá. Eso. Sí, me imagino que te reís por lo que le ocurrió al personaje que va a comer borsch de Moscú. Exactamente. Sí, sí. Sí. Bueno, en realidad... sí. Vos sabés que tu libro, estos cuentos, estos 5 cuentos, tuve que hacer la lectura y luego el alejarme para poder verlos. Sí. Y son 5 cuentos éticos y de la integridad de la persona. O sea, no son costumbristas, aunque parecen la vida moderna y las cosas. No, la ética y la integridad son la base sustancial de cada uno de ellos con sus manifestaciones diferentes. ¿Estás de acuerdo con eso o estoy hablando? Estoy de acuerdo que es un libro de cuentos de doble o triple lectura. Primero está el relato. ¿Qué es lo que ocurrió? Y el relato es simplemente divertido algunas veces, otras veces frustrante, pero siempre al final, con un final siempre sorprendente. Pero ese relato tiene 2 diferencias que hay que acentuar: la anécdota y el entorno en donde se desarrolla esa anécdota. Porque si ustedes reflexionan sobre los cuentos, van a ver que el primero coincide con la disgregación de la Unión Soviética. Es un mundo que empieza a caerse. El segundo, la de esa historia de malentendidos emocionales que termina en una forma sorprendente sobre el fanatismo de la juventud comunista en la Argentina y en todo el mundo, y de cómo eso se va decayendo, cómo se va transformando, acomodándose a circunstancias que no tienen nada que ver con la ideología pura y además convincente de los protagonistas. Es otro el trasfondo. Uno tiene que ver, la anécdota ocurre en un ámbito, y ese ámbito es nuestro mundo. Y así puedo hablar de todos los otros relatos, sobre todo la mala leche que tomó el tema del psicoanálisis, donde también muestra que el fanatismo con respecto al psicoanálisis de los años 50, 60, 70, en que se los consideraba la gran salvación de la gente. ¿Cómo no te analizás? Era la sorpresa que daba a alguien que decía que no se analizaba. La respuesta era esa. Se fue transformando a veces en un muy buen camino que ayudó a mucha gente a evolucionar, y a veces en caricaturas absurdas como las del personaje que ustedes han leído. Bueno, pues esa es mi opinión. Los cuentos se pueden leer varias veces y ver otros aspectos. Es lo que yo siento, no sé lo que siente el lector. Ustedes son lectores. Ahora, hay algo que me llama la atención y tiene que ver con el epílogo. Que el epílogo, en cierta forma, y cuando lo ideaste era una introducción, no un epílogo, varios de estos relatos formaban parte de una novela. Sí, una claro. novela que fuiste
dejando porque escuchabas las críticas de los demás. Desguazando. Claro, Desguazando. ibas escuchando las críticas de los demás y le ibas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y la terminaste desguazando en algunos de estos relatos. Sí. Perdón, quiero decir que las críticas no eran de los demás, eso es ficción. Las críticas eran mías. Ah, ok. No. Yo me ceñí al epílogo, lo que decías. Sí, sí, pero el epílogo también. El epílogo fue una diferencia de concepciones de alguien de la editorial y yo. Yo lo quería poner como prólogo. Claro. Y sí, es un prólogo. Pero bueno, al final me rendí y dije, la dueña de esto es la editorial, que lo pongan como lo desea. Pero mi pregunta era, ¿cómo estaban enhebrados originalmente? Porque son historias muy disímiles, o sea, donde no le podés encontrar un hilo conductor que decía, bueno, este personaje, sí, bueno, lo retomo acá, este personaje de este lado. Digo, no encuentro ningún personaje que se vincule con ninguno. Digo, bueno, o los desarmaste mucho. Sí, sí, cambié mucho. El libro era un grupo de gente que se reunía los jueves a las 7 en un bar de la Recoleta. Y cada uno contaba historias. Ese era digamos, el encuentro era un lugar como las 1001 noches. Esa noche cada uno dice, a mí me pasó esto, pero no me sonaba, no me gustó cómo me salió, me pareció forzado. Y dije, bueno, lo abandoné y un día dije, ¿y si hago unos cuentos de esto? Pero hay uno que no tenía que ver con lo que salió al final, que es el último cuento, La defoliación. Porque ese era un cuentito chiquito, tenía de 2 páginas. Y me pasó un fenómeno rarísimo. Es la primera vez que el cuento se me construyó adentro. Empezaba a escribir y me salían cosas. No tenía el punto de referencia porque todas estas historias son autobiográficas o biográficas o tienen que ver con gente que yo conocí, pero que fui atando pedacitos de uno, de otro y salieron. Pero el último fue una cosa muy rara. Todos los días me nacían ideas de cómo seguir. Y ya ves que es el cuento más largo, de tener 70 páginas, no sé cuánto. Sí, 90. Está el límite de la mininovela. Sí. Pero además, este hombre me fue apareciendo. A mí me sorprendía lo que me salía. No estaba en mi cabeza. Fue un cuento sin plan. Yo sabía cómo comenzaba, no sabía cómo iba a evolucionar, ni además las cosas que pasaban, qué explicación tenían, porque había cosas que no tenían explicación. Pues la explicación me vino solo. Al final, en el encuentro entre el protagonista y un amigo que le fue aclarando, porque el protagonista, yo creo que era pésimo psicoanalista y interpretaba las cosas sin escuchar, no le importaba nada. Ahora, vos sabés que ese último cuento, ¿sí? Para mí no es un cuento, son 2 cuentos, porque hay 2 situaciones disímiles, o sea, son 2 cuentos, porque tienen cada uno un final. Yo a veces miro que el cuento es como la poesía, debe terminar en una forma determinada, o sea, firme, donde cae todo, ahí se devela todo. Y ahí tiene 2 develaciones, la primera de un cuento y la segunda. Y es el cuento donde la decisión y la moral, o sea, la decisión, podemos decir, de integridad y la moral tienen correlatos. En el primer cuento, el correlato de el poder del dinero
sobre el amor y la amistad, y en el segundo, el poder también del dinero y de la posición económica que se tiene, y el amor, el desvincularse e ir. Y los dos terminan abruptamente, pero no terminan con final abrupto. Terminan los dos con final abierto, porque en el primero no sabe qué va a decidir el otro. Y en el segundo se tira al amor, pero tampoco sabe cómo va a terminar esas cosas. Es una mala lectura la que hice de este cuento, como dice Hernán, cuento corto, novela corta o cuento largo. No, pues está bien. Mirá, a mí me importa mucho la mirada del lector, porque la mía está llena de vicios y de gana que sea inteligente y muy bueno el producto. El lector se encuentra con algo que no tiene otra cosa que la idea de encontrarse con un hecho, leerlo, disfrutarlo y juzgarlo. No tiene tal compromiso como el que tiene el autor. Entonces, ese cuento a mí me sorprendía mucho, porque a medida que iba conociendo al personaje, me resultaba aberrante ese personaje, me molestaba todo, y además está escrito con tal ambigüedad que te das cuenta que desde el principio el gran amor de su vida, he evitado la definición del sexo hasta último momento. Hasta la última frase. Ya, es que todo el mundo debe pensar, es una mujer, está loco por una mujer, porque nunca usé un adjetivo o una denominación de género allí. Es ambiguo hasta la situación de la última página. Ahí está. Y yo creo que eso, no sé cómo lo vive el lector, pero a mí me sirvió para mantener mi interés en lo que estaba ocurriendo. Cuando me di cuenta que no definía nada, que lo escribía ambiguamente, adrede. Bueno, pero eso es algo que tomaste bastante en todos los cuentos. No la ambigüedad de sexo, ¿no? Pero donde uno cree, por lo menos, claro, que va siempre hacia un lado y terminás con algo totalmente diferente, por momentos hasta... no sé si fantástico, ¿no? Pero con salidas que decís, nada, no. Por ejemplo, el cuento que le da nombre al libro, ¿no? Que uno no se imagina jamás. Ese final del tipo que desapareció y no aparece más y termina convirtiéndose en un millonario producto del desmembramiento de la Unión Soviética. En la Unión Soviética pasó eso. Es que lo sé que pasó, pero uno nunca lo espera en el cuento. Claro. Yo te digo ahora ya que entre el primer cuento y el tercero, que hay una crítica, hablando aparte del cuento, de la anécdota, que hay una crítica muy acerba al comunismo, en el primero y tercero, con Jaco, ¿no? Que no sé por qué estaba tercero, digo, para no abusarlo, debes haber hecho metiste algo de medio, ¿no? Algo de medio, que lo sé porque somos muchachos de una edad donde hemos vivido y hemos pertenecido también a las mismas ideologías, y donde el simple hecho de que alguien saliera con la mujer del otro en el partido era visto como algo malo, que no se podía entender. Y esto tiene que ver con los personajes de Jaco y el primero. Pero vuelvo a repetir la ética. Nadie espera en el primero que el personaje sea un hombre ético que lo llame a devolver lo que le dio el otro en Buenos Aires, ¿no? Y dice,
y el otro no, lo va a llamar. Más allá de lo que pasa o no, las personas somos personas. Y vos podrás ser comunista, evangélico, judío, lo que quiera, pero en el fondo hay una moral. O sea, una persona es moral, es alguien que es. Y eso me tradujeron ambos cuentos. Sí, además, este personaje, la anécdota real existió. Que se jugó la vida trayendo las estampillas a Madrid, no a Buenos Aires. Las trajo a Madrid. Y nada, fuimos ahí por la Plaza Mayor y pasó esto. Y eso me sirvió para hacer otras cosas. El tipo casi se muere. Se jugó la vida llevándose. Bueno, no quiero que los lectores... anticipar el final, ¿no? Claro. Si no, pero ese mundo de la gente que estaba asfixiada, que se terminaron las ideologías, que todo era... Lo viví en la Unión Soviética cuando la fui a visitar, cuando de pronto toda mi familia, nadie trabajaba, y eso era en Zaporozhye, donde ahora están tirando bombas. Ahí está la fábrica de autos que se llamaba Zaporozhye, que eran una especie de imitación de Fiat, pero muy primitiva, y que había que esperar 8 o 10 años para el turno para el que tendrían el coche. Bueno, allí nadie trabajó cuando nosotros estuvimos. Yo pregunté, pero ¿cómo pueden estar ustedes sin trabajar una semana? Y dice, bueno, pues somos amigos de los médicos. Cuando se le rompe el coche, si tiene que esperar turno, puede estar con el coche sin un año de usar, hasta que lo atiendan. Y como somos amigos, yo se lo arreglo en día. Entonces él, cuando viene una visita como ustedes, se lo entiende y me dice que estoy enfermo una semana. Bueno, ya está. Eso era corrupción total y absoluta. Y nada, y mostró la decadencia de la Unión Soviética, que no nos olvidemos que un hecho para mí fundamental de la Unión Soviética, que el capitalismo no aprendió. ¿Qué descubrieron? Que lo más importante era la producción, y se inventaron un personaje, Stakhanov, y una ideología, el stajanovismo. ¿En qué consistía el stajanovismo? En que el obrero medio, digamos, hacía 5 piezas por hora, y Stakhanov era un héroe que hacía 12 piezas por hora. Era el tipo más odiado de la fábrica, seguramente, ¿no? No cabe duda, no te quepa duda. No, por eso. Duda. Pero en Rusia se transformó en héroe nacional. ¿Por qué? Porque necesitaban más producción. La colectivización, lo digo porque el tema me interesó mucho y lo conozco bien, el que determina el ritmo es el que trabaja menos, no el que trabaja más. Eso es lo terrible. Entonces, por eso se inventaron. Bueno, esta situación ocurría en las fábricas y ocurría, vos hablabas de la moral. ¿Qué moral? Escuchame, los personajes, el personaje que viaja a la Argentina y que se habla muy poco de él, pero más o menos el amigo que le consigue el negocio, ¿es un tipo ético? No. No lo sé. No, en la relación interpersonal sí, pero en lo general no. No, por eso.
No es una sociedad de solidaridad, está llena de falsedades. Pero en fin, lo que me importa es si les interesó o no el libro. Para mí es importante porque yo perdí objetividad. Aunque no. Ustedes saben, yo nunca volví a leer un libro mío editado, porque estoy convencido que me iba a hacer una mala sangre. ¿Cómo dejé pasar esto? ¿Cómo dije esto? Este libro el libro de cuentos, estuvo 6, 8 años ahí muerto, hasta que un amigo de Madrid me contó: tenés algo escrito. Dije, ya, lo voy a leer y te voy a decir. Y lo leí y me divertí muchísimo. Me gustó el libro. Y dije, bueno, por eso se publicó. Porque era como el libro de otro, no mío. Así que bueno. Estamos conversando con Abraham Rothenberg. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Brota la miel del tiempo. En medio de la ventisca nace la vida. El horizonte guarda la luz del día. Y en tanto el sueño baja en las casas, duerme la gente sus esperanzas. Desde el silencio de los arados crece el amor. La tierra
es dueña de los destinos, abre sus surcos a los caminos, sobre la senda del que trabaja renace el oro. Ay, paloma del tiempo, es la voz del sol, de la inmensidad, sueño de la aventura, del hombre y la tierra que perdurará. Escuchábamos Paloma del Tiempo, interpretado por Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Abraya Rottenberg sobre su nuevo libro, El Moscovita Desesperado. Te voy a sacar del libro. Te vuelvo a la introducción cuando estábamos hablando, que decías que esta nueva, que no fuera la última entrevista y que estás pensando en otros proyectos. ¿Cuál es ese otro proyecto? Bueno, no sé si lo voy a hacer. El proyecto es así. Una de mis vivencias más duras y profundas fue cuando llegamos a España. Yo llegué aquí como alguien poderoso, entre comillas, una especie de representante de un periódico, La Opinión, que venía a armar en España un grupo editorial. Estaba El País, que era una copia de La Opinión, que a su vez fue una copia de Le Monde, hay que reconocerlo. Pero había algunas revistas, pero pensábamos que algo se podía hacer en España. Yo venía de un proyecto que lamentablemente no lo hicimos en Nueva York. Tenía todo armado para hacer en Nueva York la Opinión en inglés. Y bueno, pero por una serie de circunstancias no se dio. Y como la situación en Argentina era muy dura, primero tuvimos que irnos porque me di cuenta que yo era un irresponsable, que a mi lado moría gente y no se me ocurrió pensar que alguien de mi familia o yo podíamos ser exactamente las víctimas, y de un día para otro, por un episodio familiar que hubo con mi hijo, Ariel, decidimos irnos. Contra la voluntad de los chicos, no de Dina, mi mujer, porque ella estaba siempre mucho más atenta a lo que ocurría y estaba sorprendida de que yo no me daba cuenta que corríamos riesgos. Y yo no me daba cuenta. Y estaba tan apasionado con La Opinión que todo lo que me rodeaba me parecía que nada, que yo como yo no era ni guerrillero, ni ninguno de esas funciones, de esos roles tan terribles que hubo durante una época, por suerte ya superada, por ahora, no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que llegamos acá y en ese momento, 2 meses más tarde, 3 meses más tarde, yo volvía a Buenos Aires, La Opinión fue confiscada y todos nuestros bienes personales confiscados por el gobierno. Quiero decir que de un día para otro me quedé en la calle a los 50 años, en un mundo que no hablaba el mismo idioma que nosotros, porque nuestra cultura originaria en España y también en América, las palabras no siempre significan lo mismo, las actitudes y los hábitos no eran lo mismo, y empecé a buscar trabajo, y a los 50 años en un país en crisis no resultaba fácil. Y tuve momentos terribles, momentos de sabotaje de argentinos, no lo voy a contar ahora,
que cuando yo ya conseguía algo decía, no, pero en la opinión era un dictador. Cosas horribles me pasaron. Y 2 o 3 veces pude conseguir trabajo y 2 o 3 veces la intervención de gente de la Argentina que todavía había importado los odios a España, los odios que tenía la Argentina contra la opinión y contra nosotros. Los trajo acá y hizo mucho daño. Hasta que un día me di cuenta que el único que podía darse trabajo fui yo mismo. Y como tenía un amigo, y tengo, porque todavía por suerte está vivo, Manuel Aguilar, que era de la familia Aguilar, sobrino de Manuel Aguilar, de la editorial Aguilar, ahí nos corrimos una aventura y fundamos una editorial que se llamaba Altalena. En ese interín, entre buscar trabajo y Altalena, hubo 1 o 2 años, un año, de un terrible sufrimiento, de sentir que habías caído de la cúspide a las profundidades, no solamente económicas, sino a las profundidades de la desesperación, de la soledad. Como decía nuestro querido amigo el Nene Bonardo, el éxito siempre triunfa, decía en broma, ¿no? El éxito siempre triunfa. Y es cierto. A la gente le gusta mucho estar al lado de alguien que tiene éxito. Cuando se termina, empezás a conocer la soledad. Y bueno, todo ese periodo tan duro, tan difícil, y luego tan que nos pudimos salvar de todo eso. Lo pudimos superar y hasta tener éxito. Lo quiero relatar en mi historia. Y ese es el proyecto. No sé si voy a tener fuerza. Ya voy a cumplir, ¿saben? Muchos años. La cabeza y la memoria ya no son lo de antes, aunque el nivel, digamos, el 80% está. Y lo único que me falta es sentarme y escribir. Quizás pasa. la tranquilidad de la sierra madrileña te devuelva a hacerlo como hiciste con el libro de cuentos. Sí, ahí sí, pero no, esto será en Buenos Aires. Ya no me es tan fácil viajar, ya no me es tan fácil, no sé, siento como si fuera una antorcha que se va apagando. Y sí, y algún día se apagará, y lo acepto. Así que, pero mientras tanto, mientras no se apaga, yo no puedo estar sentado, tranquilo, mirando televisión. No, eso no. Vos sabés, Abraza, escuchándote, si bien yo por esos años, porque esos años los viví como vos un poco mayor que yo leía La Opinión también, y ya era un muchacho grande, y viví toda esa época de los años 70 en la facultad. Yo soy físico y en mi facultad fue muy doloroso todo ese problema, donde la mediocridad, cuando vos hablabas de la Unión Soviética, llegaba casi todos los muchachos que estaban en los movimientos de botoneros y otros habían ocupado la facultad, y la facultad llegó a darse exámenes grupales.
un profesor estaba obligado a dar una pregunta sobre matemática, vos fíjate, éramos matemático y físico, y no respondía uno, respondía que sabía, para que tengamos una idea de lo que yo viví en la facultad en ese momento. Vi tirar a los profesores por la escalera, por el trabajo, pero tengo un amigo mío muy querido, de 4 años, casi 80 años de amistad, era miembro sustancial del Partido Comunista, miembro del Consejo del Partido Comunista, durante años. Vivía del Partido Comunista, no tenía otro trabajo que el Partido Comunista. Vivió años en la Unión Soviética, varias veces, en China, en bueno, un montón de lugares. Y cuando vino la última vez, de estas que contarle de cuento a vos, él y su grupo vio la corrupción terrible, que no tenía nada que ver con lo que pasaba, y provocaron la escisión del Partido Comunista en la Argentina. Él. Y de la noche a la mañana se quedó sin un peso, sin cómo vivir y no haber trabajado nunca de nada. Este sufrimiento que me hablas vos, me lo ha contado mi amigo que lo sufrió él. Encontrar ya a los 50 años cómo trabajar de algo, cómo comer. Y yo te escucho y él me contaba lo mismo. Mario dice, no sé cómo hacer para trabajar, no sabía cómo hacer. Hasta provocó la escisión de su matrimonio. Fue algo terrible. Me imagino que debe haber sido una época tuya extremadamente confusa y dura. Bueno. Mira, bueno, cada uno vive sus dificultades en función de su historia personal. Yo pasé muy malos momentos, pero nunca me vi. Nunca. Yo siempre tenía en la cabeza, y la tengo todavía, una imagen de las aventuras del barón de Munchausen. No sé si ustedes recuerdan, es un libro de un personaje típico, atípico no sé, del siglo XVIII, un varón que tenía toda clase de aventuras fantásticas y yo me agarraba de una. El varón va caminando por el desierto y de pronto se cae adentro de una ciénaga. Alrededor no hay nadie. Empieza a hundirse, ya la ciénaga le llega hasta la boca casi. ¿Y qué hace el varón? Con la mano derecha se agarra de los pelos y se levanta y sale. Se salva. Genial. Como usted, eso va para un físico, dice, no, eso es imposible. Claro que es imposible. Claro pero que sí, es posible. Pero cuando estás mal es posible. Es posible. Yo me agarré de los pelos y salí. Hay un mundo que no tiene que ver con la física. Hay un mundo que no tiene que ver con la física. Por eso, no, es una broma. No, pero sí, es bien, no, es cierto. Hay un mundo que no tiene nada que ver con la física. Tiene que ver con lo que hablas vos. Sí, allí salí y me dije, yo, la única salida que tengo es y contar cómo se armó esa editorial sin un centavo, porque ni él tenía un centavo, ni yo, porque nos confiscaron todos los bienes, me quedé en la calle. Ahora, es una historia dolorosa, pero es una historia ilustrativa. La quiero escribir, ojalá que pueda contarla. Ahora, por lo que contás, es una historia dura para contar. ¿Sí? O sea, no, por todos los detalles que venís dando. ¿Cómo vas a hacer, si es que lo tenés pensado, porque por ahí ni siquiera lo pensaste, para meterle esa cuota de humor judío que es tan presente en este libro de cuentos como en tu novela anterior? ¿Cómo voy a hacer?
seguramente me va a surgir, no es un plan. Yo escribo O no, o por ahí salís del estilo y decís, no lo hago. Acá no, es un estilo diferente. Porque en la novela anterior y en el libro de cuentos se mantiene. Hay muchísimo de ese humor judío y de esas, por momentos, situaciones absurdas que se dan. Y los judíos se tiraron muchas veces de los pelos para arriba para poder salir de la situación. Sí, claro. Enorme cantidad de veces. Sí. Es un aprendizaje que se transmite. Pero cuando lo tenés que hacer individualmente, así en la literatura es una cosa. Y yo me tuve que tirar de los pelos porque hubo momentos en que no daba más. No daba más. Porque se sumaban un fracaso tras otro. No es el momento de contar historias acá, pero estuve 3 veces ya en la gloria. ¿Qué quiere decir? Me hicieron test de Rorschach, de estos buscadores de cerebro, y me dijeron, usted es el candidato, y se frustraba por muchas cosas, por muchos motivos. Sí. Tiene que ver un poco como te gustaría comer fondue. El tipo que puede, el tipo que no es valorado por ciertas condiciones políticas o ideológicas o de pareceres o de cosas, y las circunstancias obran, y cuando en algunas está en el éxtasis total, se aborta en vómitos indescifrables. Bueno, es una de las escenas que escribí y que yo creo que está muy bien escrita. Perdón la falta de modestia, porque vos estás esperando una escena, ¿verdad? Y de pronto, no voy a contar acá lo que ocurre, es terrible, una frustración espantosa. Pero no por nada desopilante, ¿no? No, pero el final es hermoso, el final además es hermoso. Es medio borgiano el final, ¿no? Porque va a hablar un poco, habla y dice, pero fulana ya se murió hace mucho, ¿no? Y entonces, y uno triunfa. No es que triunfa. No. La vida no es triunfar. Uno logra hacer el camino. O sea, lo que parecía un bosque de marañas, uno abre las cosas y de pronto aparece que desaparecen las marañas. Eso me mostró mucho ese cuento. No, lo que ocurre en todos los cuentos es que el final, excepto en uno que es melancólico, que es el del autobús, del tipo que va en el autobús y hay una mujer muy bella ahí sentada, que ese es alguien que se da cuenta le hace antiguo, que ya está, que ya ese mundo que él se imagina ya no, y él en ese mundo. Los demás son muy optimistas todos, terminan todo bien. A mí el que más me gustó, el final que más me gustó, es el destino de la muchacha revolucionaria comunista. Héctor, llegaste tarde, otra vez. A mí me gusta. Otra vez llegaste tarde. Ustedes están de acuerdo, ¿no? Que es, totalmente. Y no solo eso, uno no sabe dónde está la felicidad. No lo sabe. Y también esa reconversión que mostrás del militante comunista revolucionario a transformarse en una mujer burguesa de Estados Unidos casada con un rabino ortodoxo, ¿no? Bueno. O sea, el cambio de mundos totalmente diferentes que ha pasado tanto. O sea, no llegando a ese extremo, pero... No, ha pasado. Ahora, yo te hablo
Yo ahora te digo que... No quiero contar muchos detalles. Pero en ese del autobús, yo he tenido una mirada un poco diferente de lo que escribiste. Yo venía de un mal negocio. O sea, fracasó en un mal negocio. Y todos nos tenemos que dar un aliciente después de un fracaso. Yo qué sé, a veces uno se siente mal y voy con un chocolate, ¿no? Dice, como un chocolate, un caramelo, como para, no sé, revitalizarse. Entonces, sube ese autobús y se pone, ¿no? Se pone macho de no sé qué y necesita revitalizarse en una derrota. Y le cae la segunda. Esa división, o sea, la búsqueda del chupetín que lo revitaliza en una derrota, ¿no? Y a veces uno no es el chupetín. Sí, lo que no sabemos es qué pasó después. Después de que se bajó, aparentemente, y nada. No sí o no, y luego reacciona. Seguro, sí. Esto se tira de los pelos para arriba y sale. Exacto. ¿Saben dónde sucedió esto de verdad? Porque todo tiene cosas biográficas y autobiográficas. En Jerusalén. En un ómnibus de Jerusalén. Es curioso. Todos estos cuentos tienen un hilo que los une muchísimo, y ese judaísmo. Porque son historias costumbristas judías actuales. Así es. Que siguen un hilo de los cuentistas judíos de otras épocas, o Sholem Aleichem, o Bashevi Singer, y vos lo traes a estos tiempos modernos, a esta actualidad que vivimos hoy. ¿Fue adrede o fue saliendo así por naturaleza? No, forma parte de una historia cultural, de vivencias de otra gente, de vivencias tuyas. Las vas juntando pedacitos de una, de otra, y le das una armonía distinta. Pero casi todo lo que hacemos es biográfico y autobiográfico. ¿Qué te puedo decir? La famosa teoría ¿cómo se llama? De Coulomb. Las atracciones y repulsiones de física. Las atracciones magnéticas son directamente proporcionales a las intensidades de las masas e inversamente proporcionales al cuadrado de su distancia. ¿Qué me decís? Que no es lo que me acuerdo. Está probado, está probado. Sí, no, porque me interesaba mucho la física. Entonces, eso era de Coulomb, la definición, pero es también la biografía de él. El principio de Arquímedes es un principio físico, pero es la biografía de Arquímedes. Todo lo que hacemos es autobiográfico. Aún lo más árido, claro, lo más hermoso es cuando es lo poético, lo literario, pero lo otro también. Labrar la tierra es autobiográfico. Es así. Bueno, yo tengo la impresión de que a ustedes no les ha desagradado el libro de cuentos. Y eso me pone muy contento. De verdad. No, en absoluto. Todo lo contrario. Abraya Rottenberg, te agradecemos muchísimo el haber estado hoy con nosotros en Letras y Corcheas, y ojalá la gente pueda leer este Moscovita Desesperado y disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros al leerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, nosotros nos vamos a ver pronto en Madrid. Pronto aquí en Madrid.
Sí, estoy en el mismo lugar de siempre, ahí en el hotelito ese, y nada, y amo Madrid, y me gusta. Viví 37 años, que son muchos años, algunos muy productivos, otros muy deprimentes, pero viví ahí algo que no le voy a dejar de agradecer el resto de mi vida. Vi cómo con inteligencia de una dictadura siniestra se pudo entrar a una democracia vivible y a veces hasta emblemática. Eso es el mejor regalo que recibí de España en mi vida. Así que lo disfruté, lo agradezco. Tengo un amor profundo con España y con muchas de sus gentes y de muchos amigos de los cuales he aprendido mucho y todo en algunas cosas. Así que para mí es un placer volver a Madrid a estar con los míos y con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abraya. Como siempre, hablar con vos me regocija, realmente. Tengo que decir, y es de no, se hace exagerar. Me regocija. Te agradezco muchísimo. Bueno, a ustedes. Buenos días. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.